quiero meterme ahora a charlar un segundo sobre una política central del gobierno que es importante en términos económicos y que está en marcha en este contexto, que es el blanqueo, que salió del Congreso en el marco del capítulo del paquete fiscal, que el propio gobierno se encarga de decir es muy generoso, es regalado. El otro día dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, solo va a pagar el que quiera pagar, porque está todo dado para que la gente pueda exteriorizar los capitales y no tener que garpar, porque hay un montón de mecanismos para invertir y usar la plata que no tenías declarada ahora en inversiones en blanco y hacerlo a costo cero, sin multa. Quiero preguntarle a César Litvin, que es uno de los principales tributaristas de la Argentina, ¿cómo viene desde su perspectiva? Me imagino con clientes que le deben preguntar si meterse en el blanqueo o no, las decisiones que se están tomando respecto de esta propuesta oficial. Litvin, acá Jairo Estracha lo saluda en Radio con Vos. ¿Cómo está? Hola Jairo, un gusto saludar a todo el equipo. Sí, efectivamente el blanqueo se está impulsando. Es un blanqueo que es una verdadera oportunidad para mucha gente que tiene dinero en el colchón y que se cubrió en moneda extranjera ante la debilidad de nuestra moneda y no tiene los dólares justificados, y hasta $100.000 eso no tiene ningún costo, ¿sí? Y eso es el depósito de efectivo. Imagínense que tener el dinero en el colchón, además de la inseguridad que genera, no produce ningún tipo de renta. Entonces hasta $100.000 no tiene ningún costo, y todos aquellos que tienen más de $100.000 y quieran regularizar su situación y dormir tranquilos, tienen un menú muy amplio y atractivo de inversiones donde destinarlas sin pagar el impuesto. Por ejemplo, inversión en títulos públicos, acciones que cotizan, obligaciones negociables, fideicomisos o inversiones inmobiliarias que no tengan un grado de avance mayor al 50%. Entonces, el objetivo, entiendo, de este gobierno, más que la recaudación del impuesto, que hasta el 30 de septiembre es el 5% nada más, es motivar y de alguna manera potenciar la economía, ¿sí?, con todos estos tipos de instrumentos, y con el dinero puesto a trabajar y en forma tranquila para quien lo tiene y no lo tenía bien declarado. ¿Se supone, Litvin, que esto se está moviendo? ¿Sus clientes le están pidiendo? ¿Usted ve interés en gente que esté volcándose a exteriorizar los capitales, o están esperando más sobre el final por algún tipo de motivo? No, siempre la patología de la gente es esperar hasta último momento, pero ya hay una gran cantidad de cuentas abiertas por día, y sí, por supuesto que hay interés, porque a la gente le interesa utilizar los beneficios que tiene el blanqueo para aquellos que tienen algún dinero o algún bien inmueble o cuenta bancaria que no la tienen registrada, para no quedar dentro del radar del fisco, porque la consecuencia de ser detectado con algún bien no declarado es una consecuencia muy onerosa. Pero en este punto, el gobierno mismo dice que es un gran incentivo blanquear, porque además está el combo para los que pagan bienes personales de poder anticipar el pago de bienes personales que le garantice cubrirse los próximos años con ese pago anticipado, y al mismo tiempo garantizarse estabilidad de que no le van a cobrar nuevos impuestos. Eso es un extra. No, sí, es un combo, porque el grave problema que tiene la decisión de quien decide blanquear dinero, ¿sí?, o algunos bienes, es qué impuestos tiene que pagar en el futuro sobre esos bienes, ¿sí? Entonces, en este caso se establece la posibilidad para el contribuyente de pagar 5 años juntos bienes personales a una alícuota muy atractiva, y además que te genere una estabilidad fiscal hasta el 2038. Entonces, este es el punto importante, el nexo que despeja la duda, la incógnita de qué impuestos voy a tener que pagar con este gobierno o con otro gobierno, porque esto es por 5 años. Si cambia el signo político y de nuevo
ponen impuestos muy altos sobre los activos, bueno, ¿qué impuesto voy a tener que pagar? Porque en definitiva es un capital que está expuesto, si el impuesto es exorbitante, se va perdiendo capital. Estamos hablando con César Litvin, que es tributarista, para tratar de acercar la parte más informativa de lo que está vigente como el blanqueo y el régimen especial de impuestos a los bienes personales, que para mí después me genera opiniones críticas desde cómo se elige hacer la política económica y dónde destinar los recursos fiscales, pero no es algo que maneje Litvin como tributarista. Pero hay algo que dice el otro día un abogado que no sé si trabaja en el gobierno o lo asesora en materia del blanqueo, que se llama Liban Cusa, que trabaja en el estudio Brullú y Funes de Rioja, que él dijo que con este combo esperaban que volvieran a la Argentina los, no sé, residentes que habían cambiado su lugar de tributación para pagar menos impuestos. No sé si usted ha tenido clientes que asesorar que se fueron del país en materia de residencia fiscal, pero me interesa su opinión. ¿Usted cree que es un contexto impositivo para que los que se fueron para pagar menos impuestos vuelvan? Sí, creo que la idea del gobierno es esa. Se fueron en el 2020-21, se fue mucha gente de mucha fortuna que consumen con grandes fortunas afuera de la Argentina, invierten fuera de la Argentina porque la carga tributaria a partir del 2019 fue exorbitante y eso hace que se haya expulsado emprendedores y gente que no estaba dispuesto a pagar impuestos tan altos y los recibió Uruguay con muchísimo cariño impositivo. ¿Cómo es el concepto? ¿Cariño impositivo? Exactamente, le dan vacaciones fiscales por 10 años, ¿sí? Al que se fuera a vivir a Uruguay, y esos 10 años no paga ningún impuesto por bienes o rentas que tengan fuera de Uruguay. Son vacaciones fiscales, se llaman, ¿sí? Y en rigor de verdad, Uruguay tiene el sistema tributario para nuevos residentes donde resulta difícil de competir con cualquier otro país, sí. Porque verdaderamente tiene una política de atraer nuevos residentes y una política de atraer nuevas inversiones y que la gente con más capacidad de consumo lo pueda hacer en Uruguay. Sí. Entonces, ¿usted entonces dice que podrían llegar a volver algunos? En este régimen ya están volviendo algunos, si bien no se compara con las vacaciones fiscales de Uruguay, porque, insisto, es difícil de competir contra esas vacaciones fiscales, sí es cierto de que algunos están queriendo volver y algunos ya están regresando, teniendo en claro que hay un combo con el impuesto a los bienes personales, que fue uno de los motivos por el cual se fueron. Estábamos con un régimen de bienes personales del 2,25% por cada año, ¿sí? Algún impuesto patrimonial es muy alto. En este caso, el que regresa va a tener el 2,25 por 5 años. Si no, es una resignación de recaudación desde el Estado en favor de esas personas que es muy contundente. Yo repito, me genera una gran crítica en cómo reparte los recursos del Estado, pero visto desde la... No, pero yo no considero que es una resignación de recaudación. Está comprobado, pasó en Francia con el gobierno de Hollande y pasó acá también, que la gente que más capacidad tiene para mover el consumo, ¿sí? Y mover el consumo es mover la economía, y más capacidad tiene para invertir, ¿sí? Cuando se va de un país por una alza de impuestos, lo que genera en definitiva es una mayor pérdida de recaudación, no por el mayor impuesto, sino que la pérdida de recaudación por la gente que deja de consumir. Nosotros tenemos impuestos al consumo que si sumamos todos llegan a casi el 50% de los precios, y por el otro lado hay que entender que esta reforma, este combo de bienes personales también beneficia a muchísima clase media que va a dejar de pagar el impuesto. Porque va a dejar de pagar el impuesto porque aumentaron significativamente, y esto está orientado a la clase media, que venía pagando bienes personales porque subieron el mínimo no imponible en forma significativa. El mínimo para el 2023 era
27 millones de pesos, con lo cual cualquiera con un auto ya pagaba bienes personales, no era la idea, el origen de este impuesto, y ahora el mínimo no imponible para el 2023 es 100 millones de pesos. Pero Lidvin, solo un comentario. Entiendo lo que dice usted respecto de los impuestos que recauda el consumo, pero justamente ahí hay un problema. El impuesto al consumo, no sé, el IVA, por ejemplo, es un impuesto muy inequitativo porque lo pagan todos por igual. No digo que no haya que revisar eso, me parece que eso viene en un combo de que justamente la carga de la recaudación no caiga en, no sé, el IVA de algún producto básico que pagan todos por igual, sino que se le pueda bajar ese impuesto y que tenga más peso sobre los impuestos patrimoniales. Sí, eso es más allá del impuesto al valor agregado. En la Argentina, cuando se creó en el 74 el IVA, ¿sí?, a la alícuota del 13% se derogó ingresos brutos, ¿sí?, y al poco tiempo las provincias volvieron a insistir, y hoy hay una proliferación de alícuotas altísimas de ingresos brutos que repercute en la gente que menos tiene, y además en los últimos días algunos municipios han aumentado significativamente la tasa de seguridad y higiene, ¿sí? Por ejemplo, Lanús, que la llevó al 6%, y eso todo se traslada a precio, y eso afecta, ¿sí?, básicamente a los más necesitados. Estamos hablando con César Lidvin en una mezcla de servicio por el blanqueo, el régimen de bienes personales, y de discusión de algo que se pueda recorrer en una radio del debate, régimen. Yo diría. Debate, pero sobre el régimen impositivo, como se puede abordar en una radio en un rato de charla. Dijo algo a la pasada, que hay algunos de los que se fueron a tributar a Uruguay o a vivir en Uruguay por, entre otras razones tributarias, que pueden estar volviendo. Tenía una pregunta yo al aire, me interesa, ayer la dije y me interesa técnicamente cómo es. Una de las primeras o de las más visibles personas que se fue a tributar a Uruguay o a vivir a Uruguay por cuestiones tributarias, ya dijo soy uruguaya, es Susana Jiménez. Y yo me preguntaba... Jairo, te interrumpo porque Susana Jiménez es clienta del estudio desde el año 1992 y guardo estricto secreto profesional. Bueno, entonces voy a ver si le puedo hacer una pregunta, pero porque yo la quería en general. Olvidémonos de Susana Jiménez. No, yo tengo, tengo ética, a ver, profesional. Obvio, pero voy a hacer una pregunta general que creo que es técnica. Una persona residente fiscal en Uruguay, ¿cuántos días tiene que pasar en Uruguay para no perder la residencia fiscal? Pregunta simple, técnica. Yo lo digo al revés, no debe estar más de 180 días en la Argentina. Bien, y otra pregunta técnica, me resirve esto. Yo había leído en la resolución sobre la residencia fiscal que también se considera que tiene que tener el centro de intereses personales en Uruguay o que no esté en Argentina por más de la cantidad de días. ¿Eso es así? Sí, es el Centro de Intereses Vitales, se llama, y hay gente que tiene trabajo en Uruguay, realiza trabajo no solamente en Uruguay, sino fuera de Uruguay y fuera de la Argentina, y esporádicamente, como algunos de los jugadores de fútbol de la selección, esporádicamente pueden venir a la Argentina a desarrollar alguna actividad, pero sin perder el centro de intereses vitales. En ese caso, a ver, jugadores de la selección que tienen su casa acá y cuando pueden vienen a la Argentina y juegan en la Argentina. Y hacen un partido y tienen un ingreso. El centro de intereses vitales. Listo. Me lo explico. César Lidvin, bueno, me interesa mucho el intercambio, veremos cómo evoluciona el blanqueo. Yo tengo una mirada más crítica de cómo está armado el sistema impositivo, pero seguiremos discutiéndolo y veremos si se confirma esto de que vienen más residentes que se habían ido a tributar a Uruguay, a la Argentina. Bueno, adiós, buena jornada. Ahí estamos, con César Lidvin charlando de impuestos para los más ricos, y mirá, sin saberlo, era el contador de Susana, así al aire salió. Y bueno, 8:44, esto es Buenas Tardes China.